Hola, ¿cómo estás? Ay, qué alegría que se están entrando en ese live. Que mi nombre es Yuli, soy psicóloga humanista de Corea del Sur y en los últimos años me he dedicado en mejorar la salud mental de los K-popers, que cada martes yo subo contenidos que se llama la psicología de K-pop, que son los contenidos que ayudan a mejorar la salud mental de los K-popers, tipo la obsesión de photocards, o compra compulsiva y qué significa una fan real, leal, etcétera. Así que muchas gracias por unirse a ese live y mucho gusto de nuevo. Me cuenta que hace un par de años, o sea, yo regresé al mundo de K-pop justamente porque estaba pasando una crisis personal, ¿no? Yo siempre he sido K-popper desde la edad quizá como 12, 11 por ahí, pero siendo adulta entré de nuevo al mundo de K-pop, ¿no? De ahí como hice nuevas amigas, o sea, como es justo el momento cuando recién regresé a Corea. Y de ahí como empecé a mirar el mundo de K-pop desde un punto de vista de una psicóloga, ¿no? Entonces como de ahí como empecé a ver los patrones tóxicos del fandom, ¿no? Y también como obviamente la influencia positiva del K-pop a nuestra salud mental, etcétera. Y yo veo que mucha gente desea hablar sobre ese tema, pero le da miedo, porque fandom es un grupo bastante, pues digamos que unidos entre fans, entonces como creo que la gente tiene miedo de que le juzguen, ¿no? Que diga algo que contra de su idols, etcétera. Entonces como yo pensé que quizá como ya es hora de alzar la voz para que más gente beneficien de ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces me animé, empecé a crear esos contenidos basados en mi propia experiencia, ¿no? Y veo que mucha gente se identifica con eso, entonces me alegro mucho que estoy ayudando a la gente que está atravesando las mismas agonías que yo tenía antes. Yo creo que K-pop y K-drama nos otorgan un espacio seguro donde nos podemos sentir libres de nuestras emociones y quizá como nos sentimos muy identificados con las situaciones que están pasando en K-pop, o sea, los idols o los personajes de K-drama. Entonces yo siento que como K-drama y K-pop nos brindan un espacio seguro de expresiones, ¿no? Y además K-pop es una herramienta de unir entre fans, ¿no? Entonces, como imagínate que yo tengo ahora, pues, 34, perdón, porque a veces me equivoco con la nueva era coreana, ¿no? Entonces, Es normal. tengo 35 y a esa edad, a esa altura, es súper difícil hacer amigos o participar en una comunidad, etcétera, pero K-pop eso nos facilita demasiado, ¿no? Entonces yo creo que también como nos crea una excusa de hacer amigos y unirnos en nombre de hobby, ¿no? Así que para mí es un espacio totalmente seguro y creo que así será para muchas personas. Pues personalmente sí, yo creo que sí, porque mucha gente tiene como, o teme sobre todo el estigma social de que K-drama es para quizás las señoras, ¿no? O este K-pop es para jóvenes, ¿no? Entonces como así como Vale. existe una brecha extremadamente grande entre dos generaciones. Entonces personas como yo que tiene como 30 y pico, que quizá como para algunas personas piensan que el mejor hobby es quizá mejorar la productividad, ¿no? Autodesarrollo, etcétera, ¿no? Entonces quizá como el K-pop y K-drama no son temas muy comunes para tratar entre amigos, pero aún así yo lo hago y yo promuevo que la gente hable sobre ese tema con sus amigos, ¿no? Porque realmente como es un tema súper común para conectarse, ¿no? Que por ejemplo como ay que como esos días el sábado hace tal drama, ¿cómo piensas, no? Entonces en Corea muchos diálogos entre amigos se enfocan mucho en inversión, comprar casa, etcétera. Entonces como es un tipo de relajación, creo que como te identificas con esa historia, ¿no? Cambia la conversación cuando tú empiezas a comentar, oye, pero como has visto ese drama, ¿cómo piensas sobre el personaje? ¿Cómo piensas sobre la historia de crimen, ¿no? ¿Cómo crees que es lo que realmente está pasando en Corea, ¿no? Entonces, es también como un cambio de aire, ¿no? Cuando los idols eran opas, ¿no? Justamente eran opas, onnis, ¿no? O sea, como son figuras quizá de hermanos, hermanas, o quizá como novios ideales, Y etcétera. Pero últimamente esta tendencia ha cambiado
y empieza a transmitir una figura de un ejemplo, ¿no? Un modelo a seguir. Entonces, por ejemplo, Brand RM de BTS, que quizá como él había cometido algunos errores durante como sus actividades, ¿no? Al principio, ¿no? Son pequeños, ¿no? Pero él es una persona que ha mostrado una mejora durante un cierto tiempo, periodo de tiempo, ¿no? Entonces, como de eso podemos sacar aprendizaje, oye, pero ¿sabes qué? Quizá los superstars a la clase mundial también pueden cometer pequeños errores, ¿no? Pero qué bonito que la gente que lo acepta, ¿no? O lo mismo lo acepta y muestra su voluntad de mejorarse, ¿no? Entonces, como ejemplos como esto podemos tomar como un modelo a seguir, ¿no? Y también nos otorga una sensación de autoeficacia, de que también podemos ser como ellos, también podemos superar las dificultades, también podemos corregir nuestros errores y siempre podemos ser mejores personas. Entonces, justamente uno de los aspectos positivos de K-pop en este mundo, aquí y ahora, es otorgar a un modelo a seguir a nosotros. Sí, sí, claro que sí. Que yo creo que como un buen ejemplo es reggaetón, ¿no? Que como últimamente como ha elevado mucha conciencia de que como ese tipo de letras que pueden influir a los niños, que ajá, y ha habido debates grandes que sí como es adecuado que los niños que pueden escuchar ese tipo de letras, ¿no? Porque como es como casi como ¿cómo se dice? Lo aceptan sin ningún filtro, porque como no están suficientemente desarrollados, ¿no? Suficientemente desarrollados en nivel emocional, tanto psicológico, tanto de inteligencia, etcétera. Entonces, como lo toman como si fuera un hecho de vez en cuando, ¿no? Entonces, antes, cuando K-pop era la época de Opa y Only, que como amor, ¿no? El chantaje, etcétera, o sea, como ese tipo de letras, quizás la gente percibía que, como, quizás el amor es demasiado doloroso, como que es poco confiable ese tipo de personaje y como es difícil compararlos a las mujeres o hombres, etcétera. Pero ahora creo que la tendencia cambió, ¿no? La tendencia es como hablar de bienestar emocional y contar una historia con la que cada persona puede sentir identificada, ¿no? Entonces, cuando una persona que se sienta sola, por ejemplo, cuando escucha su música, se siente identificada y siente, ok, quizá no estoy sola. Uh-huh. Entonces, hasta K-pop puede salvar de las personas que puedan tomar decisiones extremas, ¿no? Porque ya, como al saber que no está sola y también al saber que los idols también están pasando por algo similar, ¿no? Entonces, como eso da un gran alivio, un gran consuelo en muchos aspectos. Exacto, exacto, como yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo quiero recalcar que K-pop no solamente es de escuchar canciones o compartir las canciones con otras personas, sino que es un espacio donde puede crear fan art, ¿no? Ajá, que puede compartir sus dibujos, etcétera. Entonces, en ese yo creo que uno puede expresar aún más su creatividad y sus emociones a través de sus obras de arte, ¿no? Sí, obvio, cuando uno comparte las canciones o uno charla sobre las canciones, sí, eso puede influir al bienestar emocional, pero en términos de autodesarrollo, creo que como uno puede utilizar K-pop como una herramienta de expresar su creatividad en este mundo. Sí, 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 totalmente. O sea, te quería contar una anécdota de mi amiga, de que la que andam, que ella siempre quería emprender su negocio. Ella es diseñadora, ella es ilustradora, etcétera, pero no tenía confianza en sí misma, ¿no? Entonces, como empezó a dibujar algunos dibujitos de sus idols favoritos, y de ahí como empezó a producir sus goods, ¿no? Poco a poco, paso a paso, y como que K-pop en el fandom, nadie te juzga, ¿no? O sea, que la gente puede percibir que quizá como su fan art es bueno o malo, pero no se compite tanto, o sea, como no se compite quién es mejor, quién es peor, ¿no? Como un ámbito normal. Entonces, como ella utiliza K-pop como una herramienta de elevar su autoestima o mejorar su confianza en sí misma, ahora tiene un emprendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que lo logro hasta aquí. Uh-huh. Y entonces, como yo creo que es una de las historias que pueden inspirar a aún más gente, que existen ese tipo de personas que utilizan que de manera positiva, no siempre de manera.
la niña, digamos. Sí, hay dos cosas muy recurrentes, que primero la edad, ¿no? Que la gente se pregunta a sí misma que, oye, pero Yuli tengo 30 y pico, 40 y pico, está bien que me guste el K-pop, ¿no? O sea, Oh, por la edad. es el tema más hablado. Yo creo que es el tema más hablado entre coreanos también, ¿no? Fíjate que como yo hace un par de meses yo fui a una boda y saqué como ese tema de K-pop. Ay, como te sigue gustando este idol. Y me dijo, Yuli, pero despierta que como tú tienes como 35 años y ya como día de gustar. Mm, Entonces, como nunca ha recibido ese tipo de comentarios de sus conocidos, sus amigos. Entonces, como una vez se retira un poco y después piensa que está bien que me guste K-pop. Yo he escuchado ese tipo de comentarios, pero muchos pacientes míos han confesado, Yuli, pero está bien que me guste K-pop. Y yo siempre te explico de esta manera. O sea, imagínate que una persona le gusta tenis y juega, ¿no? Pero juega demasiado todos los días, se le lastima el rodilla, pero sigue jugando, le operan, pero sigue jugando. O sea, el hobby en sí es sano, pero la manera de consumir es dañina, ¿no? O sea, lo claro. trata de qué tipo de hobby tiene. K-pop es lo mismo. Si uno le gusta K-pop, pero si uno lo consume de manera poco sostenible, sí, puede ser dañina a su salud mental. Pero en reverso, cuando uno utiliza de manera consciente, de manera sostenible, de manera beneficial, ¿no? Que no hay nada malo estar K-pop cuando uno tenga como 50, 60, 70 años inclusive, lo importante no es la edad, sino la forma, ¿no? Uh-huh. Y otro Mm. tema de consulta es que como si no hago tal cosas, no soy fan leal o fan fiel. Mm, Uh-huh. ya, como esa obligación, ¿no? Como una especie de obligación con tu ídolo, ¿no? Algo así, quizás. Y por ejemplo, ayer una amiga me preguntó, Yuli, pero veo que te gusta mucho BTS y no podría llamarme como ARMY, ¿no? Entonces como esa sensación de que, ay, que otras personas son más fanáticos que yo y quizá no puedo darme el título de fan. Para tener fan tengo que cumplir ciertas responsabilidades, entre comillas, que tengo que comprar, no sé qué, photocard, que tengo que tener colección de CDs, ¿no? Entonces, como creo que por esa presión uno se siente no suficiente para ser un fan. Lo que hacen es justamente son las personas que cruzan ese límite, ¿no? Que Mm. como el límite saludable entre como consumir el K-pop como un hobby o K-pop como obsesión, ¿no? Entonces cuando pasa un límite llega a esas. Y lo que me di cuenta es que mucha gente en el extranjero tiene un concepto bastante diferente de Sassen que lo que tenemos aquí, ¿no? Porque aquí en Corea Sassen se refiere a las personas que, por ejemplo, esperan enfrente de la casa, ¿no? O agarran idol, decir que como es mío, o hackean las cuentas de KakaoTalk, etcétera, ¿no? Pero a veces en el extranjero consideran Sassen las personas que traen cámara y toman fotos, etcétera. Pero aquí no lo consideran Sassen. ¿Por qué? Porque eso también es una parte de marketing. Porque como esas personas en realidad son fotógrafas profesionales que lo hacen sin cobrar dinero, ¿no? Entonces como lo vemos como un tipo de trabajo, ¿no? Trabajo. Mm, vale, vale. Más como un tipo de trabajo. Sí, es un tipo de trabajo, porque como obvio, la compañía nunca va a proporcionar tantas fotos que toma como esa. Entonces, por ejemplo, de Rosé de Blackpink, ella Mm. como esa Sassen, o sea, denominada Sassen, o sea, la fotógrafa privada, porque se hicieron amigas y obviamente sabe que sus fotos ayudan a crecer, ¿no? Entonces, como hay esas personas, se llama TikTok, Jigsaw, o sea, aquí en Corea se llama así, no se considera Sassen. Más bien, Sassen es la persona que se obsesionan o piensa que como sus idols son sus novios, ¿no? Entonces, como esperan enfrente de la casa, o sí, o por ejemplo, tiran su ropa interior, o sea, como eso se Mm. considera con poca ética, ¿no? Yo diría que esa obsesión no siempre tiene que ver con ese ídolo específico, sino que puede ser un reflejo de deseo frustrado.
¿no? Que si tiene frustración en su vida cotidiana o quizá en estudio, en la relación de pareja, etcétera, y quizá como esa persona está buscando un escape, ¿no? De manera desesperada, ¿no? Por lo tanto, como ese deseo frustrado se vuelve en una obsesión tan fuerte con los idols, entonces como lo que yo me gustaría decir, yo recomendaría es mirar o hacer un trabajo interno, hacer inspección, ¿no? Y si cuáles son mis deseos frustrados y qué quieren en su vida. ¿Y por qué? ¿Y desde cuándo empezó a obsesionarse con ese idol? ¿Y qué tipo de emociones le entregan cuando lo hacen? Seguramente sentirá una recompensa emocional por eso lo hace, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las emociones que busca a través de esas actividades hacen? ¿No? Yo justamente preguntaría como esas dos cosas. De hecho. Pero un ejemplo que podría dar es, por ejemplo, si esa persona se siente que está poco competente en su mundo laboral, ¿no? Pero imagínate cuando, como en el fandom, si uno gasta más dinero, puede ganar el reconocimiento, ¿no? Imagínate que esa persona gasta, no sé, $2,000, ¿no? Y abre un birthday café y tiene éxito que nunca ha logrado en su ámbito laboral, ¿no? Entonces sí se siente recompensada, ¿no? Por lo tanto, se invierte más y más, se obsesiona más, ¿no? Y quiere acercar más ídolo, entonces como quizá como puede ser una de las razones, ¿no? De la competencia o el deseo de ser competente, deseo de ser reconocida. Yo creo que como es una de las fuentes de, como dicha obsesión, o puede ser que como escape de la realidad, que es tan doloroso mirar o confrontar la realidad, por lo tanto, o se obsesiona más fácilmente con idols, que es una figura inalcanzable, ¿no? Porque como así uno puede distraer con mayor facilidad. Pero todo dependerá cómo uno define idealización, ¿no? Yo creo que como tiene que ver qué significa idealización para ellos, ¿no? Cuando lo admiran Mm, o lo idealizan, quizá como uno pase esa juventud, que esa persona, esa ídolo está pasando, y lo idealizo, está bien, ¿no? Pero cuando como uno idealiza de manera dañina, ¿cómo va a ser el problema? Entonces, como yo creo que todo trata de su malestar subjetivo, de esa idealización. ujú. ¿No? Si uno siente que como esa idealización le hace daño, sí, es lo que está haciendo daño, pero si está utilizando esa idealización quizá para una eh, fuerza motriz, ¿no? Está Mm, bien. Entonces, como yo creo que todo depende del malestar subjetivo de esa persona. También yo creo que hay que distinguir entre el adoro, admiración y la idealización, ¿no? Pero a veces mm. hay tendencia de que lo denominan como idealización en caso de idols, aunque sea un adoro, una admiración. No sé si me explico. Me hubiera gustado tener esta vida, me hubiera gustado vivir así, me hubiera gustado tener esa juventud, ¿no? Como una recompensa de su deseo frustrado en otra forma. Por ejemplo, digamos que, o sea, una historia real, ¿no? Que yo como antes quería ser idol cuando era niña, entonces como quería ir a audiciones, etcétera, pero mis papás como, no, Yuli, como ponte a estudiar, como no es para hacer idols, ¿no? Entonces, como cuando yo veo New Jeans, o sea, como son jovencitas que están realizando sus sueños, como que me da satisfacción, ¿no? Mm, Eso no podría llamar idealización. No sé si me explico. O sea, mm, admiración o como encanto, gusto, ¿no? Pero aquí en el mundo de K-pop lo tachan demasiado que hay que como estás idealizando. El cantante de Trot, Im Young, es justamente que es un ejemplo de muestra ese tipo de fandom, ¿no? Ese fandom de ese joven está compuesto por las mujeres como de 60 años, 70 años, pero lo apoyan no considerándolo como un novio ideal, etcétera, sino que es un hijito, ¿no? Ay, que mi hijo que canta tan bien, qué rico, o sea, como de esa manera. Entonces, como también satisface sus deseos de como de nutrir, ¿no? O cuidar a él, ujú. porque como imagínate que como esas mujeres, como ya como sus hijos deberían haber salido de sus casas, ¿no? Entonces como está quedando algo, quizá plantas, mascotas, etcétera, pero como ese deseo está frustrado, ¿no? Entonces para complacer ese deseo que como está siguiendo Im Jong-un, ¿no? Como una figura de hijo, entonces yo creo que como eso te referirías tú. Yo
consejo primordial será que tú eres la prioridad, ¿no? Que tú eres la protagonista de tu vida. Nosotros solemos olvidar ese hecho porque miramos a sus idols, ¿no? Stage cantando, siendo protagonistas de dramas o de alguna actividad tipo de inkigayo, ¿no? De como canciones, cantar, ¿no? Entonces nos confundimos que como, ok, quizá como yo soy audiencia y él es idol, protagonista de su vida, pero al revés, ¿no? Y yo soy la protagonista, él es también protagonista, y hacemos el protagonismo de la vida de cada uno, ¿no? Entonces, ojalá que no se olvide eso y que lo más importante es consumir K-pop de manera sostenible y saludable, ¿no? Entonces, como cuando uno tiene como esa filosofía como su criterio, su estándar, ahora como no puedes verse tan afectado por los comentarios de otras personas, ¿no? Los juicios, ¿no? Porque uno sabe que lo está utilizando de manera sostenible. Y también Sí, sí. puede utilizar K-pop para una herramienta de conectarse consigo mismo y también una herramienta de autoconocer, ¿no? Una herramienta de crear lazos significativos con otros fans, ¿no? Entonces, como lo utilice como una herramienta potente, poderosa, no dañina. O sea, yo quiero, antes de contar sobre cómo influye a los profesores, quiero hablar de que es una lástima de que la generación actual, o sea, tiene objetivo de, o sea, su mayor objetivo es no lastimarse. O sea, como es que sus padres, o sea, los padres de niños buscan a no lastimarse en ningún caso. Y también pueden ver sus niños lastimados, ¿no? Aunque sea necesario. Ya, Entonces es ya. una lástima de que la sociedad cada vez se vuelve un poco así. Y por eso reacciona un poco de manera defensiva, ¿no? Porque no quiere lastimarse. Es su objetivo primordial, ¿no? Yo creo que todo esto tiene esa raíz de, ay, como no quiero lastimarme, no quiero que nadie me lastime, no quiero que nadie lastime a mis hijos, ¿no? Exactamente. Y mi respuesta fue ante esa situación fue que, ok, yo dejo un poco mi ego de tener mayor alcance y lo hago con amor. Yo creo que como ha sido mi respuesta. Y también ha habido comentarios de ese tipo, como tóxicos, dañinos, que como lo denominamos así, pero yo lo borro, porque ¿sabes? Como eso crea un efecto de copycat, cuando uno ve como ese tipo de comentario como quiere copiar, entonces como siente que tiene derecho de comentar algo más grave, algo más tóxico, entonces por eso como en muchas páginas web de Corea tienen un robot limpio, digamos clean bot, ¿no? Y como lo hace a propósito, o sea, como detrás de como ese tipo de función tiene un propósito psicológico para que no lo copien. Aplico lo mismo. Dice, Jesse, yo tengo 30, me gustaba BTS, me gusta BTS. Antes pensaba que solo era para adolescentes y ocultaba mis gustos. Es algo que ha pasado, ¿no? ¿No nos ha pasado a todos alguna vez? Ahora no tanto, ¿no? Quizás. Ahora es más, es como más general. O sea, ahora es más mainstream, el K-pop ya es más mundial. Pero al principio era como, ¿qué estás escuchando? O sea, ¿escuchas esta gente de dónde es? ¿Qué escuchas? Y era como que lo escondías un poco, ¿no? ¿Te ha ocurrido también, Yuri? ¿Te pasó? O sea, cuando me fui a América Latina, sí, a vivir, que K-pop no era nada de moda, ¿no? Entonces, como cuando yo ponía K-pop en las fiestas, como yo le pero ¿por qué compones esa música, no? Entonces, como tenía que ocultar esos gustos, ¿no? Y tenía que adaptarme a ese entorno. Entonces, como yo tenía, ok, como que cambié las canciones a reggaetón y banda o vallenato, lo que sea, ¿no? Porque tenía un poco de vergüenza, ¿no? Para mostrar esto, aunque como yo estuve muy chiquita, como tenía 21, con 25 por ahí, pero aún así que era algo que tenía que ocultar, ¿no? Porque como es un estigma social, bueno, mucha gente no lo conoce, etcétera, así que estoy totalmente de acuerdo con Jessie, que abajo había un comentario de que es verdad, si eres adulto y te gusta el K-pop, mangas, animes, etcétera, te etiquetan de personas inmaduras, ¿no? Que asocia mucho con inmadurez, ¿no? Sí,
es verdad, ¿eh? O sea, el hecho de, por ejemplo, los cosplay, ¿no? En el tema del manga, que lo ha mencionado, el tema de los cosplay muchas veces asocia, ahora no tanto quizás, pero antes sí que era como una relación directa entre ser niño, ser infantil y hacer cosplay, ¿no? Y en el tema del K-pop yo creo que también ha pasado alguna vez. Sí. O sea, sí que yo coincido también, ¿no? Ajá. Y otro comentario fue de Gaby. También a Mm. veces uno se hable, yo creo que se refiere a comprar de merch. Así como les va a ir mal si yo no compro o si lo veo en video muchas veces. Sí, la responsabilidad. Ah, eso sí, esa responsabilidad que hemos dicho antes, ¿no? Con los ídolos. El hecho de, uy, voy a comprarle los DVDs porque si no, no van a tener esa fama o pueden desaparecer o si no venden lo mínimo. Eso también viene también un poco quizás relacionado con el tema de el tratar, digamos, el K-pop como un producto de marketing, ¿no? Muchas veces, porque al fin y al cabo es un producto de marketing. Yo una cosa que he dicho muchas veces a mis seguidores y a todo el mundo que me pregunta es que por mucho que se idealice a un idol, nunca mejor dicho, siguen siendo productos de marketing y siguen siendo productos de venta. Entonces, si un grupo no vende, probablemente vaya a desaparecer, muy probablemente, aunque tenga un fandom fuerte. Pero si no venden, es muy posible que no sigan, ¿no? Y eso sí que es uno de los temas, una de las oscuridades quizás del K-pop, ese estrés. Entonces, ¿cómo crees que puede afectar a los ídolos el hecho de que no se vendan, pues eso, ¿no? O sea, tener un fandom muy fuerte, ¿cómo crees que puede afectar en ese sentido? Ajá, o sea, como que tienen que seguir vendiendo, ¿no? O sea, como Sí. cuando no está fuerte, que como quizá como lo van a contratar más para anuncios, ¿no? O para salir en drama, o sea, y drama también se vive de anuncios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que como el éxito de fandom es lo que contribuye a gran medida la sobrevivencia de un grupo, justamente como me comentas, ¿no? Así que como hay que crear más relaciones parasociales, o sea, como es un parte de marketing, ¿no? Por ejemplo, te manda Bubble, te manda Listen, o sea, son las aplicaciones de mensajerías, ¿no? Y te otorga una sensación que, ok, oye, tú tienes una relación especial con esa idol, tienes que ser un poco responsable de esas compras, ¿no? Porque ya tienes una relación, ¿no? Entonces yo creo que es una parte de marketing, parte de su estrategia, ¿no? Por lo tanto, como ahora busca más canales de comunicación para que los fans se sienten más cercanos a sus idols. Mm, ¿Piensas que eso puede ser también el tema del marketing, ahora que estaba con que también la compañera lo ha comentado? ¿Crees que puede ser un arma de doble filo? Por ejemplo, he subido una noticia hace muy poco que era sobre el tema de Mamamoo. Entonces Mamamoo va a sacar un nuevo, van a salir otra vez, va a hacer un comeback ahora en agosto y el CD, vamos a decir, que ha sacado todo el marketing que ha sacado es muy parecido al de New Jeans. Sí, Muy parecido, porque son dos conejitos igual, es todo casi idéntico. Entonces, ¿crees que el marketing puede ir en contra igualmente de los ídolos? yo creo que eso está también calculado Ah, vale. para viralizar. O sea, como no creo que lo hizo sin propósito, ¿no? O sea, como eso es para viralizar y obvio la gente del fandom de New Jeans lo va a criticar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El fandom de Mamamoo se puede permanecer más unido, ¿no? ¿No sé si me explico? Más fiel, Mm, comprar más porque como están atacando otros fandoms, como ahora es la hora de proteger mis propios fandom. Y también para obtener la fama de como, ok, mira, como el CD Dos Conejitos parece el álbum de New Jeans, entonces como yo veo que, ay, qué inteligente estrategia de marketing está utilizando. entonces, ¿crees que los fandoms no les afecta realmente, no? O sea, los fandoms no les afecta de todo, ellos lo van a comprar igual. Ajá, lo van a comprar igual, pero quizá van a comprar más para proteger sus idols favoritos, ¿no? Ujú. Ah, vale. Mira, no lo había pensado, no lo había visto así. Yo lo había visto como un poco al revés, ¿no? Que habrá gente que dirá, uy, no, esto son casi lo mismo, entonces es como un poco extraño, ¿no? Yo lo había visto un poco más así. Pero es Ah, curioso, es curioso. o sea, no trabajo para ninguna compañía, pero como a veces pasan ese tipo de cosas, ¿no? Para viralizar, para también
¿cómo se dice? Elevar la lealtad del fandom, ajá, mostrando que como Sí, enemigos, ¿no? Ajá. qué curioso. De hecho, no hace mucho vi una noticia también de, creo que fue Baekhyun de EXO, que estuvo comentando en un programa, también lo subí en las noticias, y decía, ¿no? Pues que una de las cosas interesantes de, o sea, que si realmente quieres mantenerte en el mundo del K-pop, que tienes que disfrutarlo, tienes que pasarlo bien, pero no tienes que tener amigos que sean idols. Es, Porque si no, luego hay problemas. Hay problemas entre ellos y no hay que pensar en los otros idols como idols, vamos a decir, o como personas, sino que hay que pensar que son como competencia, entre comillas, ¿no? Entonces es algo bastante curioso. Le dijo, no tengas idols, o sea, no tengas amigos idols. Si no tienes amigos idols, no vas a tener problemas. ¿Estás de acuerdo con lo que comentó? era un poco diferente. O sea, por ejemplo, imagínate que si como un idol fuera amigo de otros idols, ¿no? Muchos idols, ¿no? Y que uno de los idols, imagínate que comete un error poco ético, ¿no? Entonces, como ahora en este mundo, cuando eso pasa, como ahora rastrea como hasta cuáles son los amigos de ese idol, ¿no? Entonces tachan la fama. No, no sé si me explico. Vale, entiendo. Ya entiendo el punto. Es muy interesante, ¿eh? De verdad, esa parte es muy interesante. Porque es esa parte de la psicología que no termino yo de entender muchas veces en cuanto al tema de los idols y los fandoms. O sea, más que los idols es los fandoms, esos que muchas veces no termino de entender esa percepción que se tiene, esa idealización de los idols, cuando resulta que entonces los mismos idols dicen, no, nosotros somos marketing, nosotros no podemos juntarnos con otros idols. Entonces es como hay como una línea, ¿no? Hay como una diferencia abismal entre, no, pues ellos me parece bien que se lleven bien entre ellos, que hablen entre los idols de varios grupos, que hagan colaboraciones. En cambio, cuando preguntan a los idols, es como, no, hacemos colaboraciones porque muchas veces nos lo dicen, porque muchas veces vende más, porque muchas veces se viraliza más, ¿no? Entonces es una diferencia que yo vi muy curiosa. Sí, no he visto como en términos de competencia, sino que es un peligro a su fama o también peligro a existencia, un fandom. Por lo tanto, Beckham comentó así. Y justamente como su comentario me hizo recordar un par de anécdotas del pasado, que quizá Mm, como por amigo de un idol bastante problemático, la fama de ese idol murió, ¿no? Entonces, como eso depende mucho de fama, las noticias, la ética, etcétera. Entonces Beckham lo comenta de esta manera, yo creo. Porque Beckham mm, sí. es que maneja mejor ese tipo de aspecto, como redes sociales, su fama, controversias, ¿no? Y también como la calidad de fandom de Beckham es muy alta, etcétera, ¿no? Sí. Alguien como ha dejado una pregunta, caja de preguntas quizá. No, en caja de preguntas hay una persona aquí que quiere hacer como para compartir de vídeos, lo que no sé si estará. ¿Quieres probarlo? Por si está. Eh, no sé dónde está. O sea, no, no lo ubico, perdón. No, yo tampoco. Hay abajo hay una especie como de cámara, entonces con un más. Ya. Entonces, si pulsas allí, hay solicitudes para unirse y es para gente que quiere entrar pues en el directo. Normalmente cuando suelo hacer entrevistas y directos con gente, no suelo invitar a gente porque a veces vete a saber por el sonido, el ruido, el wifi, entonces puede ser un poco más así. Pero cuando es en privado siempre, si hay alguien que quiera entrar, pues muchas veces sí que le dejo que entre y hablamos y charlamos y eso. Pero bueno, si alguien tiene preguntas, dudas, Por favor, claro, muy cualquier cosa. clara cualquier pregunta que tienes, por favor. Mm. Hemos tocado un montón de cosas, un montón de temas. Y luego, aquí había otra chica que preguntaba, en Corea del Sur, ¿cuánto tiempo se necesita para estudiar psicología con especialidad en comportamiento depresivo en jóvenes? Pregunta complicada. ¿Cuánto tiempo se necesita, Wow, crees tú, para estudiar psicología con especialidad? porque haz de cuenta que Corea es un país donde prevalecen títulos y mientras que si el título es más o
el largo periodo es mejor. Entonces, como para alguien lo consideraría hasta doctorado, como de tipo de Unión Baksanim, no doctora Unión. Oh, Entonces, como, oh, ¿no? Entonces, como hasta doctorado, pero para 4 años de la licenciatura y prácticas, maestría, ¿no? Pero yo no podría decir una respuesta fija, porque como todo depende y hasta dónde quiere llegar. Pero diría que mínimo como 6 años, mm, mínimo seis. sí. Bueno, no es tanto, ¿eh? Yo pensaba como más, ¿eh? O sea, pensaba como mucho más. No, Mínimo 6 años y de todo depende de si uno como se toma el rumbo de psicología clínica, ¿no? O que quiere trabajar en los hospitales, o uno quiere como hacer más investigación, o quizás quiere trabajar para compañía, porque como aquí también las compañías contratan, o quieren trabajar en ámbito público, otro tema, ¿no? mm, Porque también pueden trabajar en el ámbito público con un cierto examen, o quiere ser un profesional con alta autoridad como la doctora Uña, que eso va a durar mucho, mucho tiempo. vale. ¿No? Como que depende de la especialización, ¿no? Luego tienes que centrarte en algo concreto. Quiere llegar y dónde quiere trabajar, entonces eso depende mucho. Yo, por ejemplo, mi Mm, psychology, que como yo targeteo las personas que como tienen rendimiento normal para como potenciar sus rendimientos, ¿no? Entonces yo tengo otro enfoque y yo creo que como cada quien necesitará, pero 6 años mínimo. mm. ¿Y crees que, por ejemplo, el tema del trabajo de psicología, el tema del, o sea, para ser psicólogos y demás, ¿crees que es un trabajo con futuro en Corea o piensas que aún queda mucho tiempo? Yo personalmente siento que aún queda mucho tiempo. Y eso yo creo que va a cambiar cuando el envejecimiento se vuelve cada vez rápido. Entonces, como creo que para ellos tiene que cambiar trabajo, ¿no? O sea, cuando se retiran, ahora les toca buscar otro trabajo, cambiar su profesión, etcétera. Entonces, yo creo que como de ahí, como va a florecer aún más este tema de psicología, atención, etcétera. Porque aquí como todavía es un tabú, ¿no? Que yo lo siento mucho, que por ejemplo hace un par de tiempo que una amiga me dijo, Yuli, pero que estoy buscando terapeutas, ¿no? Me pasas contactos, ¿no? Lo pasé y no decidió irse porque le dio cosa y también como le dio cosas de contactar y contar la gente que está recibiendo atenciones psicológicas, ¿no? Entonces yo creo que todavía... Mm. Un falta. Bueno, pues si alguien quiere estudiar psicología, pues que sepa que en Corea aún le queda un poquito, aún le quedará un poco de tiempo, no va a ser algo tan inmediato, así que es algo... Pero bueno, a ver si mejora, a ver si el tema... Dejan de haber noticias de estas, porque últimamente no paro de subir noticias más o menos parecidas de este estilo y a ver si a ver si van cambiando las noticias y aparecen más noticias como la de los panda en lugar de noticias de salud mental, porque es una locura. O sea, tengo la sensación de que va más. O sea, tengo mi sensación. No sé si tienes la misma sensación. Sí, por otro lado, aquí las terapias no están cubiertas por el seguro de salud mental, a nosotros de salud física, ¿no? Yo creo que como es uno de los problemas y entonces como prefieren ir a las psiquiatras y toman medicamentos y no se atreven a iniciar terapias, ¿no? Porque como también recurre un gran costo, como es un trabajo de muchos meses, ajá, y tiene estigma social, etcétera. Yo creo que como eso pasa en América Latina también, que terapia en realidad es una impresión en sí mismo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Al fin y al cabo, es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que uno tiene que cuidarse a uno mismo y después de cuidarse a uno mismo, entonces puede ayudar al resto, ¿no? Si uno no se cuida, es complicado. Yo por ahora no he tenido esa presión a nivel mental, o sea, de decir, necesito un tiempo largo de desconexión absoluta. No lo he tenido de momento, pero no descarto
que vaya a acudir algún día a ti y te diga, oye, mira, vamos a charlar un ratito porque necesito un poco quitar todo lo que esté dentro de la cabeza, que a veces siempre es bueno el sacar todo lo que sea de la cabeza, ¿no? Pero ¿sabes Entonces, si fue mejor? Prevención es mejor que sanación. Es lo que... mm, Pero chicos, apuntaros esta frase que esa es buena, esa es muy buena. es lo que mi papá puso en su catauto. Prevención es mejor que sanación. Entonces, yo creo que eso aplica para también salud mental, ¿no? En lugar de esperar hasta que como que te llegue un momento de, ok, como me quiero desconectar, etcétera, sino que como de vez en cuando, o sea, como haces reflexiones y haces inspecciones internas, ¿no? Y cuidar tu salud mental, prevenir, ¿no? Ese tipo de como boom, tienes una desconexión, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, el antes de que ocurran los hechos. O sea, porque luego a veces no se puede remediar. A veces cuando ya ocurre es cuando cuesta mucho más. Yo cuando enseño coreano, yo digo lo mismo. Siempre es mejor aprender desde el inicio, aprender bien, que arreglar un error que ya llevas dentro. O sea, cuando ya tienes el error, es muy complicado hacer que esa persona cambie su costumbre de ese error. En cambio, de principio ya lo aprendes bien y ahí ya no vas a tener problema. Tal cual, sí. Lo Mm, mismo aplica en salud mental, ¿no? O sea, mm, como quizá como hacer un par de ejercicios de autocuidado, mindfulness, o meditación, o camino consciente, o sea, como es una práctica de mindfulness, ¿no? Y mm. estás preveniendo esa crisis, ¿no? Porque nunca sabemos que cuándo va a llegar esa crisis. O sea, como es también lo digo desde mi propia experiencia. Yo también, como antes de ser psicóloga, yo también pasé por todo tipo de crisis, ¿no? Que yo también era paciente de muchas veces, ¿no? E hice varias terapias, entonces prevención es mejor. Sí, es complicado, ¿eh? Esas cosas siempre. Hay que tener cuidado porque mucha gente se cuida mucho de fuera, pero luego no cuida la parte de dentro y la parte de dentro es tan importante o incluso más que la parte de fuera. Porque a veces si mentalmente estás bien y estás tranquilo, estás bien físicamente también, o sea, van todo junto, ¿no? O sea, es un poco que las dos cosas van juntas. Así que sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, no tengo nada que decir porque es totalmente de acuerdo. O sea, es así. Lo veo igual que tú. Les dicen aquí la salud mental debería de tener la misma importancia y valor que la salud física, que es lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Que realmente mucha gente, en Corea lo veo mucho, el hecho de van al gimnasio, van a tal sitio, se cuidan mucho físicamente, la ropa, el maquillaje, entonces que se vean bien, tanto chicos como chicas, y luego ves que dentro, o sea, tienen miles de problemas, no saben qué hacer, y entonces aparecen noticias tan desgraciadas y tan desastrosas como las que aparecen, ¿no? Que mucha gente se sorprende. ¿Cómo es posible que esta persona haya decidido, haya tomado esa decisión? Y es porque desde fuera se la veía muy bien, se veía perfecta, pero realmente dentro es donde había el gran problema, ¿no? Y ahí es donde vosotros tenéis ese potencial y digamos esa fuerza, ¿no? de ayudar a la gente, y creo que es una labor muy importante y además es una labor muy difícil porque el hecho de que alguien se abra siempre es complicado porque es como hurgar dentro del bolso, ¿no? Es como entrar en tu casa y eso siempre es complicado. Pero bueno, pero yo lo he dicho muchas veces y seguiré diciéndolo, que yo lo valoro mucho y de verdad, o sea, Yuli, muy muy buen trabajo, en serio. Gracias. Gracias por tu gran trabajo también, Kiko. Me encanta tu canal y siempre como me entero primero de tus noticias, ¿no? Porque no soy muy de checar las noticias cada rato. Yo no soy una persona que checa cada rato la mensajería, ¿no? Que soy bastante desconectada con las redes sociales. O sea, es un milagro que yo administro esta cuenta. Y como tú siempre como son muy buenas y me entero de muchas cosas por primera vez y me encanta, además porque como tú transmites los mensajes o las noticias de manera neutral, ¿no? Que sin distorsionar el hecho. Es lo que me gusta más porque en las redes sociales como hay muchas cuentas que distorsionan un poquito el hecho o dicen cosas que son diferentes que las noticias originales, ¿no?
Entonces, como por favor, cuando no han seguido a Berto, por favor, como aquí arriba, en español sigan a Berto, por favor. Y también agradezco a todos que han estado aquí, o sea, como ha sido un live bastante largo, y gracias por tu tiempo, o sea, como, ay, como muchas gracias. Ha sido largo, pero ha pasado muy rápido, ¿no? Sí, sí, Quiero decir, sí, me ha dado un poco la sensación de podríamos hacer una hora más y no pasaría nada. O sea, no me sentiría cansado. Esa es la sensación que tengo yo. ¿No? Ana, que también hablamos de muchos temas de K-pop, también como lo que sucedió últimamente en Corea, ¿no? Que ha sido muy interesante, y la salud mental, ¿no? Y también como con un gran aprendizaje que como tú eres la prioridad, ¿no? Entonces me Sí, encantó ver totalmente. ese. Sí, muy, muy chulo, me ha gustado, me ha gustado. Espero que te has sentido cómoda, te has sentido relajada, tranquila, Eres ¿sí? súper cómoda, sí, Pues ya muchas gracias. está. Ujú. Esa es la idea. La idea de estos directos es eso. O sea, no es tanto ver la parte más profesional, sino ver la parte más personal de las otras personas. Nunca mejor dicho. Y sí que, pues esa era un poco la idea de los directos. Y nada, pues simplemente decirte que muchísimas gracias por estar aquí, por venirte, por pasarte por el canal, vamos a llamarlo así. Y oye, pues queda pendiente otro directo cuando se pueda organizar bien y te vaya bien, hacemos otro y de los temas que tú quieras. O sea, al fin y al cabo, o sea, lo importante sería lo tuyo. O sea, lo importante es lo que tú tengas que decir. Aquí yo solo soy el que transmite preguntas para no crear esos silencios incómodos, pero el resto es todo tuyo. O sea, el resto es tuyo. Así Ay, que nada. El live sí que se va a quedar grabado. Yo lo voy a dejar grabado ahora, lo voy a subir ya directamente. Entonces así sí que se va a guardar. Si Instagram no tiene problemas. Y pues en principio sí, lo voy a subir ya y así ya lo tenéis y lo tendréis hoy mismo. Ya mismo, en cuanto terminemos, estará allí. ¿Vale? Y pues, me encantó que sí, o sea, hablamos de muchos temas, quizá podemos hablar cosas que están pasando en Corea y cualquier tema que le guste a la audiencia, así como estamos dispuestos a abordar esos temas de sugerencias, ¿no? Y muchísimas gracias de nuevo, ¿no? Y también gracias por todo ese espacio, esa oportunidad, y me encantó. Gracias, Berto. nada, nada. Yo ya sabes, yo ya te lo dije. Yo te dejo y que tú vayas hablando y vayas tirando. Todo lo que necesites, tú lo vas diciendo y ya está. O sea, al fin y al cabo, el objetivo es este, el hecho de que vosotros, el resto de personas que muchas veces se ven como gente inalcanzable, que he visto algunas veces, ¿no? Pues que la gente vea que no somos tan inalcanzables en muchos casos, que somos gente normal, somos gente de la calle y que cualquier pregunta, Ajá. para adelante, ¿no? Sí, y O también sea, no hay problema. eso, como personas que están viendo ese live, como siempre ya saben que me pueden alcanzar con mensaje directo, ¿no? También en sesión uno a uno, o sea, como están abiertas las puertas, y soy una persona totalmente normal, o sea, como debo decir, ¿no? Ajá, ajá, y sobre Claro, todo, claro, por eso digo. Pues nada, Yuli, te dejo que despidas tú. Esto es algo que he aprendido de otro youtuber que también lo hace y me parece muy interesante. oh, Así que nada, despídelo como tú quieras y de la forma que quieras y cuando termines, pues ya dejamos el live. Darle las gracias a la gente primero, un besazo a todos los chicos que estáis por aquí y nada, pues os dejo con Yuli y con su despedida. ok, chicos. Muchísimas gracias. O sea, como estoy mirando cuáles son las personas que están conectados y como veo que como son, ay, tan lindos, ¿no? Como déjame nombrar un par de personas: Iji, Manu, Gaby, Pio, Adriana, ay, Maru, Jessie, Fanny. Ay, como veo todo, y muchísimas gracias. O como no pudiera nombrar todo, pero agradezco sumamente por tu participación, ¿no? Gracias, gracias. Y para cerrar, como queremos que hagamos esto, ¿no? Que te quiero, 사랑해요, Mm. 고마워요. Y nos vemos, besos grandes, y nos vemos. Chao.